Shalom, mis amados hermanos, y bueno, bienvenidos a la Parashá Hashabu, a la persona de la semana. Todavía seguimos en Sefer Vayikra, ya estamos pronto a terminar. Estamos hoy día Parashá de Mor, después viene Bejar, después creo que viene Bejucotai. A ver, yo le doy la lista, acá la tengo ya. Tenemos Mor es hoy día, después nos toca Bejar, después Bejucotai, y después ya llegamos al Sefer Bamidbar, al libro de números. Así que vamos avanzando y después el número queda ya, no queda de Barim y terminamos nuevamente la Torá y después el ciclo de las fiestas, así que realmente que el tiempo vuela. Así que bueno, vamos entonces a compartirla en pantalla para poder empezar. Mm, Ay, pensé que no estaba grabando. Ya no sé ni lo que hago. Ok, compartir la pantalla. Ok, compartir. Para allá temor, el pecado imperdonable. Así que vamos a ver lo que encontramos en esto. Vamos a poner en toda la pantalla para que puedan verlo. Ok, si voy a sacar la cámara de aquí, eso que se vaya. Es que no me deja ver, esto que se baje lo de... Ay, ya me hizo caso, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a leer entonces Levítico 24, 10 al 16. Aquí es donde está la enseñanza del día de hoy. Entonces dice así: surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, e hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Hashem. Y Hashem habló a Moisés diciendo: a salir al maldiciente fuera del campamento, y cuando lo han oído, los que han oído las maldiciones, ¿ok? Impongan sus manos sobre la cabeza de éste y la pídelo toda la asamblea. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre que maldiga a su Elohim cargará su pecado, y el que blasfeme el nombre de Hashem será muerto irremisiblemente. Sin falta, toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Al blasfemar el nombre será muerto. Ok, así que estamos viendo claramente que blasfemar el nombre de Hashem, esto es algo que no hay perdón, y la persona tiene que morir irremisiblemente. Ok. Como gran parte del Sefer Vayikra, o libro de Levíticos, Parashat Emor está llena de leyes, una tras otra. En particular, contiene el primer tratamiento importante del calendario de Israel, que establece todas las fiestas en orden. De hecho, ahí es justo donde nos encontramos en la lectura, cuando de la nada aparece este extraño fragmento de narración. Ok, ¿qué tenemos? Que Parashat Emor, pues, ok, tenemos estamos en Levítico 23, ¿ok? Levítico 23, que sabemos que es ok, déjeme ver a dónde es que empieza en Mor, siempre yo marco. Ok, comienza en capítulo 21, que es la santidad de los sacerdotes. Después tenemos el 22, santidad de las ofrendas, la fiesta solemne, el capítulo 23, y de pronto tenemos pues ¿cómo se llama? Esta historia, de verdaderamente, que ya está al final de la parashá, del capítulo 24, que de verdaderamente parecía no tener sentido, que sale de la nada, qué cosa hace aquí, en fin. Así que veamos. Ok, vamos a leer entonces el verso 10, que es en el hebreo, dice: Vayetse, Vayetse es y salió, Vayetse, Ben Isha Yisraelit. Yisraelit. Ok, ¿qué cosa es lo que es? Y salió un hijo de una mujer, Isha, Ben Isha Yisraelit. Y salió el hijo de una mujer israelita, es lo que dice literalmente, la segunda línea, Behu y él, Ben Ish Mitzri. Y él era, ¿qué? Hijo de un hombre Misri. Misri es un Misraí, un egipcio. ¿Ok? Dice la tercera línea: Betoch Benei Israel. Betoch. ¿Qué es Betoch? De en medio de los hijos de Israel. ¿Ok? Vayinatsu Bamahane.
Vayinazú, y se paró o se estableció en el campamento. Dice, Ben ha-Israelit, Beish ha-Israelí. El hijo de la israelita y el hijo, ¿cómo se llama? Y del hombre israelí. ¿Ok? Ok, como vemos aquí, pareciera un poco confuso, ¿ok? ¿Cómo se llama acá? Porque acá por ejemplo ponen el hijo de la israelita y un varón de Israel. ¿Ok? Lógicamente acá, pues, o sea, Benja israelita, que es el maldiciente, el hijo de la mujer israelita, ¿ok? Y dice, y un hombre israelí, ¿ok? Porque estamos viendo aquí que, o sea, comienza y dice, surgió, ¿cómo se llama? Una vez, así comienza diciendo, entre los israelitas, un hijo de más israelita y un padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo, que, ok, entonces, acá estamos viendo realmente que, acá no dice nada que surgió, sino que dice Vayetse. Simplemente en la Torah, el hebreo nos dice Vayetse y salió el hijo de una mujer israelita, que era hijo de un egipcio, ¿ok? En medio del campamento, y bueno, y acá está así, Vayinatsu, esta palabra también es, de pelear, ¿ok? Pelear, en el Bamajane, en el campamento, ¿ok? El hijo del israelita y el hijo y el hombre israelí, ¿ok? Así que, por eso vemos, literalmente a veces, a veces por eso tienen que añadir palabras para que tenga sentido, porque literalmente el hebreo a veces es un poco confuso. Bueno, vamos a hacernos estas preguntas. Primero, ¿por qué estaban peleando estos hombres? No se nos dice. ¿Por qué se nos da el nombre del hombre hijo del egipcio? ¿O quién es su padre? ¿Cómo llegó este egipcio a ser padre de un niño israelita? ¿Y por qué Hashem ordenó matarlo en una ceremonia pública? ¿Cuáles son? Son preguntas que lógicamente tenemos que hacernos. Tenemos que aprender cuando tenemos Torah de hacernos preguntas. Lo que no dice en el texto, tenemos que preguntarnos. Y eso es lo que hacen los rabinos y por eso que hacen los comentarios. Ok. Lo primero que debemos tener en cuenta es entender que la Torah es profecía, lo que aprendimos en la clase pasada, y que muchas historias nos dan pistas de otra. ¿Ok? En el Sefer Shemot vimos a Moisés salir a ver las condiciones de esclavitud en Egipto y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro y al ver que no había nadie alrededor, golpeó al egipcio y lo enterró en la arena. Así que vamos a regresar un poco a Shemot cuando pasa esta historia y vamos a ver qué tiene que ver esto con la historia del día de hoy. ¿Ok? Eso es lo que es ensartar perlas. 2, 11, 12. Dice, sucedió en aquellos días que siendo ya Moisés mayor, salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ok. Rashi, viendo la referencia específica a el egipcio, aquí en el verso de Shemot y también en el Sefer Vayikra, lo que hemos leído, el Misri, ¿ok? Hace una conexión y nos dice que el egipcio que golpeaba al esclavo en el Éxodo debe ser el mismo egipcio sin nombre que engendró a nuestro pobre hombre sin tribu, la historia de nuestra parasha. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Quiere ser, o sea, o sea, lógicamente, este egipcio que golpeaba al hebreo, Moisés lo mató. Pero este egipcio tenía un hijo, había engendrado a un hijo. Entonces, es lo que está diciendo que que está blasfemando en el campamento es nada más y nada menos que el hijo de este hombre, ¿ok? Que Moisés mató. ¿Ok? Eso es lo que realmente lo que está diciendo Rashi. ¿Ok? Vamos a ver. Sabemos que el padre de este hombre en nuestra historia era egipcio. En otras palabras, no tenía ninguna conexión tribal. Así que no tenía dónde estar. Había salido de Egipto con el pueblo en la oscura noche de la 10ª plaga. Había cruzado los muros del Yamsuf, del mar de juncos, en medio de ellos, y había estado a su lado en el Sinaí para recibir la revelación de Hashem.
Déjenme que me falta el aire. Ay, perdón, hermanos. Pero se me va el aire de pronto y entonces ahí viene la cosa. Entonces dice, y ahora de repente nadie quería tenerlo. Habiendo llegado tan lejos para estar con el pueblo, estaba completamente solo. Ok, lógicamente aquí lo que yo le estoy compartiendo es los comentarios rabinos que rellenan lo que no lo encontramos en las historias de la Torah, ¿ok? Entonces, por eso yo le digo, acá yo le presento las cosas, le puede parecer interesante, ustedes pueden aceptarla, no aceptarla, pero a mí me parece muy interesante de verdad las conexiones que hacen los jajamín, y por eso son jajamín, son sabios, ¿ok? Así que vamos a ver qué más nos dice. Entonces, espérense que mueva esto para el otro lado. Ok. Bueno, dice, y salió el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, lo que leímos, pero ¿de dónde salió? Rabajía Baraba dijo, salió de la para allá sobre las genealogías. Cuando vino a plantar su tienda en el campamento de Dan, ¿ok? Porque dice que la mujer era de Dan, de la tribu Dan, lo rechazaron. Le dijeron, tienes un padre egipcio, pero está escrito, cada uno con su estandarte, bajo los estandartes de la casa de sus padres, y no de la casa de sus madres. Inmediatamente comenzó a pronunciar el nombre y a maldecirlo. Y Rabbi Levi dijo, era claramente un bastardo. Así que verán esta conexiones que parece increíble, porque como verán los rabinos usan los mismos pasajes de las escrituras para poder explicar esto. Sabemos que el hijo era de una mujer israelita, pero en esos tiempos, en la época de porque el día de hoy el judío realmente es por la madre y no por el padre, pero eso ya es después de lo que el exilio y todas las cosas. Pero en la época bíblica, el hijo realmente era el hijo, o sea, pertenecía al padre. No, o sea, si la madre era israelita no tenía importancia. Aquí en este caso, ¿cómo se llama? Cuando dice, pues, según número 2, cada uno con su estandarte bajo el estandarte de la casa de sus padres. No dice sus madres. Por lo tanto, pues ven que esta persona era rechazada, que no tenía, que lo votaban, a pesar que tenía una madre israelí, pero que realmente, pues, él, ¿cómo se llama? Era rechazado. Era rechazado. Y más aún, si es que entendemos que si ese es verdaderamente el hijo de esta persona que golpeaba al hebreo que Moshe mató, entonces con más razón le tenían más cólera. Bueno, pues tristemente a veces los hijos pagan por los pecados de los padres. Entonces vemos aquí que en el Midrash Tanjuma, de casualmente de esta para allá, Rabba Levi dice que claramente era un bastardo. Ok, seguimos ahora. Imagínatelo, deambulando de campamento en campamento, buscando entrar y siendo rechazado de todos los grupos. ¿Y por qué razón? Una consecuencia de su nacimiento. Una situación sobre la que no tenía control. Era un marginado por nada que hubiera hecho, sino simplemente por ser quien era. Así que intentó protestar, intentó buscar justicia, solo para encontrar el rechazo de la más alta autoridad en esta nueva nación. Y por ser hijo del egipcio que Moisés mató, pero ¿por qué lo consideraban bastardo? ¿No es su madre una israelita de la tribu de Dan? Ahora van a ver las razones que dan. Rashi nuevamente interviene y dice que el hebreo, al cual su padre, el egipcio, estaba golpeando, este hebreo era el marido de Shlomit Bat Divri, la mamá de este chico de acá. El egipcio se había enamorado de ella y una noche vino y despertó al hebreo y lo sacó a rastras de su casa. Entonces el egipcio volvió a la casa y se acostó con Shlomit, mientras en la oscuridad ella pensaba que era su marido. Y cuando el hebreo regresó y comprendió lo que había sucedido, y cuando el egipcio se dio cuenta de que el hebreo lo sabía, empezó a golpearlo y a torturarlo durante todo el día. Y viene Moisés y lo mata. Entonces, ¿qué sucede? Ahora entendemos la razón por qué este hombre era un bastardo. Era el hijo de una violación, es un egipcio malvado que había violado hasta a Shlomit, a la madre, a hija de Dan. Entonces, imagínense pues, la vergüenza para la madre, o sea, entonces por eso les digo que la mentalidad de los rabinos se me hace increíble. Algún día sabremos la verdad de las historias, pero me pareció interesante esta historia y quise compartirla. Seguimos ahora.
Así que resulta que nuestro vagamundo sin hogar, sin padre y sin tribu, en realidad el producto de una violación. Su propio estatus ambiguo no era solo un hecho de su existencia, fuera de su control, era también la consecuencia de un terrible, terrible crimen. He aquí, pues, a un hombre cuya madre fue violada, cuya padre adoptivo fue humillado, cuyo padre biológico fue asesinado, que no tenía tribu ni lugar donde reclinar la cabeza, ni recurso ante los tribunales, ni al parecer misericordia de Elohim. El Elohim por el que lo había dejado todo y al que había seguido el desierto. Y por todo esto maldijo el nombre. Ahí está. Los Gamín vienen con toda esta explicación de, ¿cómo se llama? De por qué maldijo el nombre. Pero ahora vamos a ver. Nuestra comprensión no puede salvarlo. Su destino está sellado. Debe morir. Porque Hashem no tolerará ninguna profanación de su santo nombre. Por eso ordena, llévenlo fuera del campamento, el mismo lugar en el que trató de habitar y apedréenlo, tírenle piedras. ¿De qué? Recuerden que cuando Hashem manda sacar al blasfemo para ser apedreado, Hashem también dijo una cosa específica. Y esto es acá que lo que vemos es ver la misericordia, ¿ok? La misericordia del Eterno. Y es por eso que los Jamín tienen tantas para enseñarnos, porque nos hace conectar algo que no podíamos ver. 24:14 dice, a salir al maldiciente fue el campamento, y cuantos lo han oído, imponga su mano sobre la cabeza de este y la pídelo toda la asamblea. ¿A qué nos recuerda esto? ¿A qué nos recuerda esto? Ahí está la imagen. A Yom HaKippurim, donde se ponen las manos del macho cabrío, ¿ok? El sacerdote del macho cabrío, ¿ok? Se le pasa todos los pecados, qué sé yo, y es sacrificado. Entonces, ¿qué podemos decir con esta historia con el hombre? Esto no es habitual. Desde luego no se exige en todas las penas capitales. Y estando donde estamos en la Torá, en medio del Levítico, la imposición de manos no puede evitar hacernos pensar en una escena de hace 2 parashot, en la ceremonia de Yom Kippur. Allí, el simbolismo de la imposición de manos de los sacerdotes sobre el macho cabrío es una transferencia de los pecados de la comunidad sobre este chivo expiatorio. Podría ser entonces que aquí, cuando Hashem pide a todos los que le oyeron que impongan sus manos sobre este pecador antes que sea ejecutado, Hashem les está obligando a reconocer sus propios pecados, su propia parte en su condenación. Ajá, ¿están entendiendo? El hombre merecía la muerte porque había profanado el nombre, porque nadie se va a librar de eso. Pero el pobre hombre era un pobre infeliz, que no tenía la culpa. Él no tenía la culpa que su padre haya sido violado a la madre, no tenía la culpa que su padre haya golpeado, que Moisés haya matado a su papá. Él no tenía culpa, él no tenía culpa. Era simplemente una consecuencia de circunstancias. Y entonces había sido tratado mal. No hubo misericordia con él, a pesar que él no había hecho nada, él no era culpable. Entonces, a la hora del Eterno de darle castigo de muerte, como los castigos de muerte hay de otros pecados, en este caso, ¿por qué hace ponerle las manos? Cuando poner las manos la confesión de pecados. ¿La confesión de pecados de quién había que hacer? ¿De él? No, porque ya la muerte era su castigo por haber blasfemado. Pero la confesión de pecados era ¿qué? Era la comunidad que no había hecho nada por este hombre, que lo había rechazado, que lo había hecho llegar al punto de maldecir el nombre, porque por todo lo que había vivido, que no tener casa, no tener dónde habitar y andar deambulando, y de verdad sin siquiera, de repente ni siquiera la mamá lo quería ver, porque le recordaría de repente la violación. Ahora están entendiendo por qué los rabinos hacen estas historias, porque esto verdaderamente es algo que le digo que esto no es habitual, ver este caso muerte como poniendo las manos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Poner las manos, les está obligando a reconocer sus propios pecados, la propia parte de la condenación de ellos. Ellos tenían la culpa. ¿Y dónde estaba el pueblo cuando recibió la sentencia del tribunal de Moisés? ¿Se apresuraron a consolarlo y a ofrecerles alternativas? No.
Todos le oyeron, pero nadie le escuchó. Si no tenía casa, es porque no se la dieron. Si maldijo, es porque le permitieron sentirse maldito. Si él es culpable, el pueblo también lo era. Tal vez entonces, a pesar del sombrío juicio final con el que termina la historia de este hombre, en algún lugar de ella yace un mandato para nosotros también. Cuando vemos a alguien extraviarse tanto hasta el punto de estar dispuesto a maldecir todo aquello en que lo que queremos y destruirse a sí mismo en el proceso, nuestra responsabilidad no es simplemente condenarle, sino también volvernos y preguntarnos dolorosamente, ¿cómo le hemos fallado? ¿Cómo le hemos fallado? No hicimos nada. Nosotros somos responsables de la situación a la que llegó este hombre. Ah, ahí está. ¿Qué les pareció? Déjenme salir de la aquí. Como le digo, no deja con la boca abierta, más hermanos, porque verdaderamente eso es lo que hacen los jajamín, ¿ok? Porque, bueno, sin poner siquiera las palabras hebreas que se repiten y todo esto, pues acuérdense, ellos leen el hebreo. Entonces acá vemos pues este egipcio, acá este otro egipcio mencionado en Shemot, ahora en Levíticos, y ven esa relación, y ven, ellos también conocen también un poco la genealogía, entonces, lógicamente, acá se menciona porque en la historia se menciona casualmente el nombre de la madre, y todavía está acá entre paréntesis. El nombre de la madre de aquel era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Ok? Entonces están viendo cómo es de ensartar estas perlas, de hacer todo esto, y tal vez esto también se ha transmitido oralmente. ¿Ok? Son historias que se transmitieron oralmente, que no llegaron a estar escritas completamente, como muchas cosas que tenemos en la Torá, que son historias que están realmente, no tenemos historias completas. Muchas cosas, como el recorrido de Israel, que hay 38 años de silencio. Entonces ahora entienden, por eso les digo, la gente que no aprecia los enseñanzas de los rabinos, nunca van a tener una Torá completa. No van a tener, porque no van a poder entender por qué, qué fue la razón. Porque lógicamente cuando leemos esa historia, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué se estaban peleando? ¿Qué? Entonces ahora tienen la respuesta. Y así que por eso le digo, para mí me parece, a mí, de verdad, por eso cuando yo estudié judaísmo y estudié Talmud, o sea, yo podía de verdad aprender mucho más de las escrituras que de verdad que yo solo había estudiado, los otros cursos que había tomado, y ver a profundidad todas estas enseñanzas, de verdad que es una abre cortinas, abre ojos, como quieran llamarlo. Son historias preciosas que de verdad son para considerar y sobre todo que tienen una enseñanza para nosotros. Porque miren, amados hermanos, sea que sea cierto o no sea cierto, la realidad es que acá la enseñanza es una enseñanza moral. ¿Ok? ¿Cómo llegó este hombre a este punto? ¿Cuántas personas nosotros tenemos cerca? Nosotros tenemos cerca gente ahora, por ejemplo, que están llegando a negar el nombre de Yeshua. ¿Hemos hecho algo por ellos? Bueno, hay muchos que ya están cerrados, pero hemos tratado, o una persona que sabemos que realmente no está a salvo, ¿hemos tratado, hacemos algo por ella? ¿De abrirle los ojos? Nunca, nunca, nunca debemos dejar esta lucha de poder, porque para eso hemos sido llamados, sido llamados a predicar la salvación que Yeshua compró para nosotros. Y ese es nuestro llamado, así que no podemos estar callados, no podemos estar callados ante la maldad del mundo, no podemos estar callados lo que vimos en la parasha anterior, a ver cómo entregan a los hijos, y no podemos estar callados en todas estas personas que son rechazadas, que son de realmente no aceptadas. Así que esto son lecciones morales para nosotros. Y eso es lo que tiene la enseñanza. Acuérdense que el Eterno nos enseña todo, todo lo espiritual a través de estas historias que encontramos aquí. Así que de verdad espero que haya sido algo nuevo para ustedes. Bueno, lo consideren, si sea cierto o no sea cierto, pero creo que fue una muy buena historia, una cosa para meditar y para verdaderamente tomarlo en cuenta y aplicarlo a nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque como dice el Rab Shaul, no es el oidor de la Torah, sino el hacedor. Entonces escuchamos todas esas historias y hay que ponerlas en práctica. Si no, de nada sirve que estemos oyendo estas historias y no poniéndolas en prácticas. Así que espero pues nuevamente que hayan disfrutado esta clase
Y como le digo, despido como siempre, sigan manteniéndome en oración. Muchísimas gracias a las personas que están apoyando nuestro ministerio. Y por favor, compartan los videos. Que el Eterno me la bendiga y los guarde y será hasta la próxima. Shabbat Shalom.